Bueno, esta es la última sesión del día de hoy con relación a la segunda clase de español. Entonces, aquí dice, se escribe con B pequeña después de ad, y después en. Ejemplo, adverbio, advertir, enviar o envidia. Entonces, vamos con ad, Karen. Ad antes de B pequeña. No, profe. Bueno, ¿te recuerdas cómo se le dice en el nacimiento de Jesús, la época que viene antes o sea, lo que nosotros llamamos como Navidad, tiene un nombre que se le dice en las iglesias? ¿Cómo se llama eso? ¿Recuerdas, Karen? No, profe. Adviento. ¿A qué, profe? Adviento, la época de Adviento, que es la época antes o sea, como la novena, los días antes de el nacimiento de Cristo, el 24, lo que nosotros conocemos como, de hecho se llama novena de Adviento. Bueno, advertir, adverbio, no hay muchas, la verdad, con A de B. Entonces, pero con la otra sí, con en, en y después la letra D, Olver, así como enviar o envidia, ejemplos de eso. Otro que tenga N, Envío. envío. Bueno, Dani. ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando me queda parte de la comida y entonces, qué es lo que hago con lo que queda de comida para después ponerlo en Envolver. envolver? Sí, señor. Muy bien. Ese sería un ejemplo de envolver. Listo. Vamos con esta que dice, las formas de verbos que en infinitivo no tienen ni B larga, ni B pequeña, excepto iba de ir. Listo. Entonces tiene, tuve de tener, anduvo de andar. Ejemplo, Karen. No, profe. A ver, ejemplos con B pequeña, que no tienen ni B ni V. A ver, formas de verbos que no tienen ni B ni B. Andar, cantar, no. Nadar, pasear. Formas de verbos que en infinitivo no tienen ni B ni V. No, no tengo tampoco yo verbos que sean así como tener y andar. Contener.
Contener sería contuve. No tengo más. Ahí sería contener y contuve. A ver, que termine en hubo. No tengo más ahí. Palabras que se escriben con X. Entonces, las palabras con el prefijo ex o extra. Entonces está expresidente, exalcalde, extraterrestre, extraordinario. Karen. Ejemplo. Exnovio. Listo. Olver. Extender. Perfecto. Y Dani. Con extra. Cuando algo es muy voluminoso, muy o que está pasado de lo normal. ¿Cómo se dice? Sí, extravagante. Muy bien, eso es. Extravagante, ese es. Listo, con Y. Se escribe al final de la palabra que acaba en diptongo, trintongo y es inacentuada. Ejemplo, rey, rey. ¿Cuál ejemplo tenemos también que termine en Y? Parecido a rey, Karen. Que no son acentuados. Buey. Buey, muy bien. Otro, Olver. Lleno. ¿Cuál? Que termine en Y. ¿Cómo se llama lo que hacen los abogados? O lo que hacen en el Senado de la República. No, profe, no sé. Profe, Dani. ley. La ley, sí, exactamente. Hay otro que es Grey también, que es como pues el sitio donde se cultiva, donde se hace un proceso de cultivo se llama la Grey. Cuando es conjunción, entonces pues ahí está Paco y Juan son amigos, entonces la conjunción obviamente y se escribe con Y. Las formas verbales cuyo infinitivo no tiene elle ni y. Ejemplo, voy de ir, hay de haber. Otro ejemplo, Karen, que termine en Y. Pues yo iba a decir que es que hallar objetos y todas esas cosas. Sí, pero es que tengan Y. Entonces, la forma verbal cuyo infinitivo no tiene ni el Y ni Y. Entonces, por ejemplo, soy. Yo soy. Es una forma verbal de ser. ¿Sí o no? Otro parecido, Karen. Así como soy, como voy. Forma verbal. No, profe. Tu Olver. No, profe. No me dan ni por ningún lado. Estoy también, ¿no? Yo estoy. Yo soy. ¿Tienes alguno, Dani? Una forma verbal.
No, señor. Listo. Estoy, soy, voy, hay. Listo. Bueno, terminamos con la Z. Así. Entonces, delante de A, O U. Delante de A, O y U. Sí, entonces Zapatilla, zapatilla corazón y zumo. y ¿Van? sumo. Listo. Vamos, Delante Karen. de la Un ejemplo con sa. Saso, zumo. Un ejemplo con sa que tenga ¿Zorra Z. Z? Karen. Zapote. Muy bien. Con O, Olver. No, 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 a mí profe, me toca con U. ¿Cuál? no sé cuál decir. Ejemplo, Profe, zorra. zorra, perfecto. Con su, sumo, ese es el que está ahí, sumo. Otro que tenga su, a ver, uno que tenga su. Aquí también puede ser con son, tazón, tazón. Con su cazuela, la cazuela de mariscos o la cazuela de bagre. Ese es con Z. Basurto también. Basurto es con Z-U. Y aquí está las palabras con plural en ses, acaban en Z. Ejemplo, perdiz, perdices. Voz, voces. Un ejemplo que tenga lo mismo, o sea, que sea lo mismo, que en plural termine en ses. Y el singular sea terminado en Z, Karen. Ya te digo, profe. Entonces, ¿cómo llaman los que están en el agua? Son pez, peces. Peces. Olver. Una parte del cuervo Olver que termine en Z y en plural termine en ses. No, profe, no. Entonces la nariz, ¿no? Nariz, narices. Y Dani, una última. Profe, feliz. Sí, señor. Feliz, felices. Muy bien. Listo. Con esto culminamos el tema de las reglas, que yo lo que voy a hacer es que yo les voy a enviar un documento y ustedes tienen que hacer el ejercicio que acabamos de hacer acá. Buscar ejemplos que no estén ahí, pero que cumplan la regla. Y con eso vamos a hacer el tema del repaso de las reglas ortográficas. Y pues esas reglas, como vimos acá, pues tienen que ver con cada letra y se van desarrollando dependiendo de cada letra y tienen unas condiciones. Entonces, lo que tengo que buscar es palabras donde se cumpla la regla ortográfica. Eso es lo que tengo que hacer. Y la intención es que, pues, yo soy muy amigo del tema de que la ortografía se aprende escribiendo, entonces lo que hacemos es decir, lo vamos a hacer en un cuaderno y entonces ahí van a colocar 5 ejemplos que apliquen, a tratar de que sean 5. Hay algunas reglas que no tienen tantos ejemplos, entonces pues esas las obviaríamos, pero lo que hacemos en el cuaderno es escribir palabras que ya estén ahí como ejemplos y las que encontremos que no estén ahí, pero también cumplen con esa regla ortográfica. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso lo hacemos para cada letra y entonces pues la intención es que en una hoja quepan más o menos 3 reglas o 4 reglas ortográficas como máximo. Y lo hacemos como un tema de planas. Y eso se hace en un cuaderno, ¿listo? Listo. Entonces ahora voy ya explicando cómo van a ser los trabajos. Entonces, ¿cuáles son los trabajos para entregar? Primero vamos a tener una noticia
Esa noticia la voy a bajar de internet. De hecho, antes de esta clase lo estaba haciendo. Entonces, yo bajo la noticia y se la envío a cada uno y cada uno tiene que hacer ¿qué? Identificar dentro de la noticia 10 sustantivos, 10 verbos, 5 adjetivos y 5 adverbios. Identificarlos como cada uno como de estas funciones que fue lo que vimos en la primera clase. Y finalizamos con la idea principal de la noticia, o sea, en un párrafo, no más de un párrafo, cuál es la idea que quiere transmitir la noticia. ¿Listo? ¿Esto con qué objetivo hacemos esto? Con el objetivo de que nosotros tenemos que en la lectura siempre tratar de encontrar digamos, la idea principal de lo que me está transmitiendo un texto. Entonces, como las noticias normalmente son cortas, aunque yo casi que no voy a utilizar noticias, sino voy a utilizar algo que se llama en los periódicos editoriales, que es como una opinión que tiene un escritor acerca de algo que ha sido un hecho noticioso. Ejemplo, alguna opinión que tenga un escritor acerca de pues el debate que hubo hace poco para la presidencia de Estados Unidos. Entonces, alguien escribe sobre esto y es la opinión que él tiene acerca de esto y pues eso hace parte de lo que se conoce como editorial. Entonces, aquí también hay una cosa que yo aconsejo cuando uno lee, que es utilizar un tema de identificar las palabras que desconozco y esas palabras buscarles el significado. Entonces, me faltó aquí y es parte también de lo que queremos que se haga con la noticia. Cada uno va a tener una noticia. Esa noticia pues será máximo 2 hojas y pues la intención es leerla, entenderla y pues hacer lo que se pide con relación a esa noticia. ¿Listo? Son noticias extractadas pues de periódicos de internet. La segunda en ortografía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 5 ejemplos distintos a los señalados por regla ortográfica. Vamos a apuntarle a 5. Puede ser que no encontremos 5. Aquí vimos que varias reglas nos fue difícil encontrar ejemplos y puede pasar con las reglas que yo les voy a entregar, que son un poquito más extensas que las que hay acá, pero la cuestión es que pues nos ayuden con el tema de ampliar nuestro vocabulario. Hoy en día, digamos, lo que más, de lo que más falla en el tema del lenguaje es la ortografía, ¿no? Sobre todo cuando se escribe, entonces pues hay muchos errores de ortografía, entonces pues la intención es irlo superando y este es un mecanismo, las reglas ortográficas. También cada uno va a tener un ejercicio donde hay que identificar, en el texto que les voy a entregar, hay 10 errores ortográficos. Entonces hay que identificarlos y corregirlos. ¿Sí? Entonces eso lo va a tener cada uno también. Y vamos a terminar con un libro. O sea, cada uno va a tener un libro. Ese libro tenemos pues lo que nos queda del mes para leerlo. Y sobre el libro hay que hacer 3 cosas. Hay que hacer un resumen, un ensayo y un discurso. Y aquí quiero pues ahondar cuáles son las diferencias de cada uno de estos ítems. Y aquí quiero pues detallar por qué es importante este ejercicio que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que cada uno va a tener que leer un libro que no va a ser muy extenso. De pronto los que más tengan páginas tendrán alrededor de unas 20 páginas aproximadamente, pero la mayoría son libros o son cuentos o son textos cortos o libros pequeños con el objeto de que ustedes se habitúen a leer. Entonces, Karen, cuéntame cuál fue el último libro que leíste y de qué trataba. Así sea, digamos, hace muchos años, pero ¿cuál fue el último libro o si a ti te gusta leer y hace poco leíste? Uy, profe, lo que te diga es mentira. Yo no me he leído ni un libro. Ni un libro. Ah, bueno. Entonces, Sí, vamos a ver ya si me supera. acordé. ¿Cuál? Ya me acordé. El libro que usted le prestó a mi tía. Ah, bueno. ¿Ese lo leíste?
Sí, algo de psicología era. Sí, se llama inteligencia emocional. Eso, ese. Ok, bueno, listo. Olver, un libro que haya leído alguna vez o que últimamente. Yo leí por el libro de Pablo Escobar. Ok, ¿cómo se llama? No fue hace tantos años, profe, que eso... Mm, hay varios, ¿no? Hay varios de Escobar. Bueno, de la historia de él. Sí, señor. Listo. Y Dani, un libro que haya leído. No, profe. ¿No? Bueno, yo les cuento. El tema de leer es, digamos, la mejor forma de aprender, ¿sí? Aquí, digamos que el consejo que yo doy, lo que pasa es que pues no tenemos como el tiempo suficiente y esto, pero yo les voy a dar unos parámetros porque la intención es que usted comience a leer sobre temas que le atraigan. Entonces, voy a preguntarle a Karen, para ti, ¿qué temas, o sea, qué temas te gustan o qué temas te llaman la atención? Por ejemplo, si te llama la atención la psicología, ¿te llama la atención la psicología, Karen? Más o menos, profe. ¿O qué tema te llama la atención? Un tema que te llama la atención. Pues temas, así que me llamen la atención, los de terror. ¿Los qué? Terror. Los Ah, libros bueno, de terror. hay uno, entonces ahí te voy a escoger uno. Hay un autor que se llama Stephen King, que fue el que escribió It, que es la película que dieron, o sea, que tiene parte uno y parte 2, que es como del payaso asesino. Eso es un libro que escribió Stephen King, que es así, ese libro es así de gordote. Pero Stephen King es un maestro de escribir terror. Olver, a ti un tema que te llame la atención, no solo digamos de literatura, sino de cualquier tema. ¿Qué tema para ti es interesante o te gustaría aprender más? ¿Qué tema me gustaría a mí aprender más? Yo siempre he leído esa clase de libros, profe. Porque me ha ¿Cuál? gustado esa clase de personajes que hubo acá, haciendo acá en Colombia y todo. Ok, entonces mira, por ejemplo, hay uno que se llama, ¿cómo es que se llama? Los 12 Apóstoles. Ese libro te lo aconsejo muchísimo, que es un poco como el tema de todo el tema del paramilitarismo, ¿no? En Colombia hay bastantes libros. Germán Castro Caicedo es un autor que yo te recomiendo para historias, muchas historias colombianas, Los Jinetes de la Coca, bueno, varios libros que hay ahí, Rosario Tijeras. Hay muchos libros de historia, ¿no? De historias colombianas y que se han llevado incluso a películas, ¿sí? Rosario Sí. Tijeras. Mario Mendoza es otro muy bueno ¿cómo es que se llama? El libro que él escribió acerca del Poseto o lo que pasó en el Poseto. Satanás se llama ese libro. Es la historia de esta persona que finalmente terminó en un restaurante y pues abrió fuego contra los que estaban en el restaurante. Entonces hay bastantes libros de historias colombianas interesantes y ahí, entonces eso podría ser, digamos, algo que tomes para leer y pues ahí esto lo podrías tomar, ¿sí? La cuestión, bueno, y me queda Dani. Dani, ¿qué tema te interesa? Puede ser de literatura o no de literatura o cosas que te apasionen. ¿Cuál? Profe, los animales. De animales, listo. También hay literatura relacionada con animales. Entonces, por ejemplo, descubrir comportamientos de animales
o ese tipo de cosas. Hay libros que pueden ser bastante interesantes. Hay una película que no sé si tenga libro, que es Gorilas en la Niebla, que lo que sé es que creo que se escribió un artículo de esto bastante extenso de una persona que pues se fue como a vivir y a entender los gorilas en África, y la película es muy buena. No sé si tenga libro. Si existe el libro debe ser muy bueno. Yo la verdad no lo he leído, pero ese es, por ejemplo, un libro que trata sobre la vida animal y entender un poco cómo funcionan los animales también como, como sociedades o organizaciones o agrupaciones de individuos. Entonces, yo lo que les quiero decir es que en cualquier tema yo puedo encontrar literatura. Entonces, si por ejemplo alguien me dijera, no, es que a mí me gusta la mecánica, pues yo puedo coger un libro que hable de la historia de Ferrari, que hable pues de temas de automovilismo, cómo se generaron pues todo este tema de la Fórmula 1. Hay muchos textos acerca de eso. Entonces lo importante es que yo coja el tema y sobre ese tema comience a leer. ¿Cuál es la gran ventaja de leer? Que leer es un ejercicio mental poderoso, en el sentido que cuando yo leo tengo que escucharme, y de escucharme tengo que generar una imagen, ¿sí? Diferente a cuando yo veo una película, diferente a cuando veo un noticiero por televisión o cuando estoy viendo algo en televisión, que la imagen entra directamente y se procesa al cerebro. Entonces en la lectura yo tengo que hacer un trabajo más elaborado, y ese trabajo elaborado que ayuda mucho a la imaginación, ayuda mucho al desarrollo mental, ayuda mucho en la generación de ideas. O sea, normalmente cuando uno termina de leer, a uno se le ocurren cosas que antes no se le habían ocurrido. Eso es parte de de las grandes bondades de leer, ¿sí? También como que uno es capaz de ir como a otros lugares, o hacerse como conocer otras personas incluso que vivan en otras partes, o conocer cómo funcionaban algunas cosas que ya hoy en día no existen, ¿sí? A mí me gusta leer muchas cosas. Me gusta literatura, libros que me acuerde, por ejemplo, Cyrano de Bergerac, varios textos que me gustan muchísimo. Los Tres Mosqueteros, ¿sí? Son textos que me han llamado la atención y que son de historias pues antiguas, y también me gusta leer mucho de historia, y en temas también de ciencia. Me gusta mucho leer de científicos, o cosas que, digamos, recuerdo de Stephen Hawking, haber leído libros de Stephen Hawking, que es uno de los físicos pues, que existió después de Einstein, y que escribió mucha literatura acerca de fenómenos físicos como los agujeros negros. Entonces yo lo leía en un libro y a mí eso me impactó muchísimo, que es pues algo que se forma en el universo, y pues al final es como la muerte de una estrella, y se lleva todo lo que hay alrededor. O sea, cuando se muere la estrella se lleva todo lo que hay alrededor, y eso genera un campo magnético que no se sabe qué pasa con lo que hay ahí alrededor, lo consume totalmente. Entonces eso que se conoce como los agujeros negros, acuerdo leerlo de un libro. Entonces aquí lo que queremos hacer con el libro es esto: hacer un resumen, un ensayo y un discurso, y voy a dar los elementos. Los elementos pues de un resumen están acá. Hay que pues hacer una introducción, un desarrollo y un cierre. Eso es lo que es un resumen. Hay que identificar palabras claves, ideas principales e ideas secundarias. Un resumen es escribir lo que dijo el autor, transmitir lo que dijo el autor, con mis palabras, pero transmitir lo que dijo el autor. O sea, así yo no esté de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el nazismo, pero si leo un libro de Hitler, pues tendré que transmitir lo que Hitler dijo ahí, y no, así yo no esté de acuerdo.
pero el resumen es eso, se transmite, así yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el autor, transmito lo que él quiso decir. Ya el ensayo tiene otras características. El ensayo ya es escribir con mis palabras o escribir para mí qué aportó el libro. Entonces el ensayo ya es una producción propia y ahí sí, sobre el mismo tema, yo puedo escribir algo en lo que manifiesto que por qué no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el nazismo? Entonces escribo por qué no estoy de acuerdo con el nazismo basado en ese texto que escribió Hitler, por ejemplo. Entonces, ya eso tiene que ver, el ensayo tiene que ver con una producción propia y ya no es el resumen, sino es lo que yo pienso acerca de lo que el autor escribió. Y finalmente viene un discurso, que el discurso, pues se puede, aquí aparecen como 4, 5 tipos de discurso, a través de frases, a través de anécdotas, a través de humor, a través de interrogaciones o a través de la teatralización, ¿sí? Yo lo puedo hacer cualquiera de ese tipo de discurso puedo utilizar. Debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es también parte de lo que tiene un ensayo. O sea, el ensayo prácticamente les sirve para que después hagan el discurso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? El resumen y el ensayo tienen que entregarlo por escrito, lo pueden entregar a mano con fotografías, se lo hacen en un cuaderno y toman fotos del cuaderno y me las entregan, me las mandan por WhatsApp, o lo hacen digital, en Word, en un computador, pero cualquiera de las dos formas es válida. Y finalmente el discurso sí lo van a hacer en una computador o en un celular, se graban ustedes y graban el discurso. El discurso entonces ya es como el cierre del trabajo de esta asignatura. Igual también lo que les digo, ustedes hacen el ensayo y después del ensayo pueden hacer el discurso. Y eso va a ser sobre el libro que leyeron. ¿Listo? Entonces, este es como el trabajo pues de la asignatura. Voy aquí a